Entonces yo empiezo a ver la necesidad de esa inclusión educativa, pero eso me expone a mí como madre a abrirme a un mundo donde no siempre va a ser color de rosa. Voy a recibir personas tan empáticas como la que contaba Karen y voy a recibir rechazo. Eso es una realidad. Porque la realidad es que la inclusión debiese de ser una cultura. No es, yo siempre le digo a los papás, no se conforme con que le abran las puertas de este o aquel centro educativo. Tenemos la idea que solo es el colegio. O sea, el colegio es lo ideal, pero creo que ahí está el punto, ¿no? Hay que muchos inclusión espacios. No es solo ir al cole. No solo es el colegio. Y la inclusión empieza en casa. Empieza desde que yo, como familia, empiezo a abrirme, a darle mi espacio, a reconocer, a nombrar las cosas como son y a permitirle al mundo que conozca a mi hijo y que mi hijo conozca al mundo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos de donde quiera que nos estén acompañando. Estamos en nuestro tercer episodio de Te Acompaño desde la Experiencia y hoy vamos a hablar de cómo hacer inclusión escolar y para eso tengo aquí a dos personas que pues nos van a contar desde su experiencia qué es lo que ellas han aprendido, es posible, no es posible la inclusión escolar, por qué resulta ser un reto tan fuerte para nosotros en Guatemala, pero también en Latinoamérica. Y ella es pues la directora del Centro Clínico Seclivi. Mucho gusto. Y directora y creadora, Bárbara Mejía, la licenciada Bárbara Mejía. Y también tenemos a Claudia Álvarez, que es mamá. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Un par de gemelitos, Juan Pablo y José Javier, que han tenido también la necesidad de sentirse incluidos. Siempre hablar de inclusión es como un tema complicado, ¿verdad? Sí, Karen, definitivamente. Y cada una de las etapas tiene su magia, sus retos. Creo que este tema da para muchísimo. Y qué buenísimo estar en este equipo. Tengo el placer de conocerlas y sé la expertise de las dos personas que están acá. Y me siento ahí un poco pequeñita cuando las escucho hablar, pero sí, la riqueza de la inclusión. Mis hijos tienen ya 17 años. Los dos, pues por un tema de nacimiento prematuro y demás, tienen una pequeña lesioncita que derivó en retos complejos para cada uno, pero el reto de la inclusión, Karen, volviendo a la pregunta, sí es posible, ¿verdad? Sí es posible, lo hemos vivido yo con Bárbara de la mano muchísimo. Entonces la idea es como hoy poder compartir con la audiencia esa experiencia que de alguna manera ha sido positiva y otras familias que hemos podido también acompañar. Creo que la palabra clave es, hay etapas. Así es. Creo que la inclusión no es un concepto probablemente que podemos dar como una receta de cocina, ¿verdad? Creo que a menos que fuera un tamalito y que cada quien hace el propio en casa, que no hay dos iguales, es la única receta con la que se podría comparar. Y sí, la experiencia suya es muy amplia, Claudia. Me encanta poder compartir este espacio con usted. Gracias. Porque como mamá lo vivió. Recuerdo esas épocas súper complejas de tenemos el centro escolar, pero la salud no nos lo permite. Sí. Y por etapas, me encanta la idea de hablarlo por etapas, porque cuando vengo pues en la memoria, los casos que hemos trabajado juntas, no han habido dos casos iguales, porque cada familia está en diferente momento, diferente circunstancia, y sí esas etapas han marcado mucho qué es lo que necesitamos hacer. Desde entrenar maestras o simplemente hablar de recomendaciones que puedan permitir una adaptación de algunas cuantas conductas complejas. O sea que no hay receta. Y ahí solo volviendo y retomando y repuntando, porque creo que es importante que la audiencia lo entienda. Yo, teniendo dos personas o dos chicos a mi cargo, un mismo contexto familiar, un mismo diagnóstico, vuelvo y recalco mucho lo que dice Bárbara. No es una receta de cocina. Claro. Cada uno necesitó su proceso o ha necesitado su propio acompañamiento. Claro. Y para uno de papá es importante como conocer, saberse guiar, buscar esas personas profesionales que me pueden acompañar porque nos sentimos a la deriva. Claro, adaptarlo todo es como un traje a la medida, ¿verdad? Es ir al sastre y qué necesita este niño para tener éxito en ese espacio escolar. Y ahorita que les escuchaba me recordó, nosotros en el 2019 en el seminario de autismo que hacemos en la asociación, tuvimos un foro de niños, que habían niños desde 6 años hasta 13 años. Y el foro se llamaba Mi compañero
de la clase tiene autismo. Y miren que fue una experiencia riquísima, la verdad fue una experiencia súper linda, porque los niños van contando, la persona que los estaba como guiando para que fueran ellos contando sus experiencias y lo que estaban viviendo con su compañerito, fue muy lindo porque ellos iban contando cómo realmente lo que ellos notan no es un diagnóstico, sino que realmente notan, mi compañerito es fabuloso y nos gana a todos armando rompecabezas. Yo lo que sí me doy cuenta es que la pelota sí no le gusta jugar pelota. Esas características de cada quien, que al final cada quien tenemos nuestras propias características y nuestro propio sello de cómo funcionamos en este mundo, ellos las fueron contando con tanta naturalidad, pero una de las cosas que más me impresionó al final de este intercambio tan bonito de los niños que nos hicieron reír, nos sacaron las lágrimas, por supuesto, etcétera, fue como una mamá se levantó y ella contó su experiencia y dijo, cuando a mí mi hijo me llegó a contar, que su hijo estaba en el panel, obviamente, me llegó a contar que tenía un compañerito con autismo, yo le pregunté, ¿y cómo es? ¿Y qué hace? ¿Y qué no hace? Y todo esto de los adultos, ¿verdad? Todo el sesgo que tenemos ahí de qué es esto, ¿va a funcionar? ¿No va a funcionar? ¿Le va a enseñar cosas malas a mi hijo? ¿No? Dice que le dijo, pues nada, es como todos. Y ella dijo, es impresionante lo que estoy aprendiendo estando aquí sentada oyendo a mi hijo contar su experiencia. Y eso es la riqueza de la inclusión. Tal vez la inclusión la debiésemos describir detrás de los ojos de otros niños y no de todos los estigmas que nos ponemos los adultos. Creo que lo que más atemoriza, y no sé, Claudia, cuando yo escucho a un papá preguntarme, Bárbara, ¿cuándo va a estar listo para entrar al cole? ¿A qué cole podemos optar? Lo primero que genera temor es, lo van a bullear, ¿verdad? Y no va a poder dar la talla, ¿verdad? ¿Qué hacemos? Porque él no va a poder con el examen de admisión, él no va a poder ¿verdad? Por supuesto, hay muchos temores detrás de ese proceso de inclusión. Y la realidad es que yo nunca voy a olvidar esta enseñanza, mucho de cómo tratan a nuestros hijos tiene que ver con cómo los tratamos nosotros primero. Seguro, claro. Porque cuando entramos con miedo, cuando entramos pensando no va a poder, no van a, ¿verdad? Automáticamente empezamos, no sé, llamemos energía, llamémosle la mala vibra, no sé qué es lo que pasa, pero en realidad ese no confiar en que el proceso puede ser posible para todos, que no es adaptar el cole al niño ni el niño al cole, es en dos vías. Eso quita un poco el temor. Pero ¿saben qué pienso yo? El miedo ese que usted describe, Barbarita, viene honestamente de dos cosas, el desconocimiento y la sensación de soledad. Totalmente. Y yo agregaría como temores, ¿verdad? O sea, yo me voy un poco a la historia escuchando a Bárbara y es ese temor de hacia dónde ir, si mi hijo va a ser aceptado, esa necesidad de aceptación que tiene el humano, ¿verdad? Y el no sentirse escuchado, el no saberse reconocido. Entonces viene, Bárbara, mucho a lo que usted decía de reconocer que sea el tiempo exacto, pero ese tiempo empieza por mí. O sea, mis dos hijos utilizan sillita de ruedas y me recuerdo que con mucho dolor asistía a todas las actividades que me invitaban, ¿verdad? Eran piñatas, iba con mis hijos. Cuando yo busco el proceso de inclusión educativa es porque me doy cuenta de la necesidad. Ellos estaban en un colegio de educación especial, muy chiquititos, y empiezo como en la familia y con los amigos y uno los expone a mundos neurotípicos y a chiquitos. Entonces mis hijos lloraban porque no sabían reconocer las conductas. Entonces yo empiezo a ver la necesidad de esa inclusión educativa. Pero eso me expone a mí como madre a abrirme a un mundo donde no siempre va a ser color de rosa. Voy a recibir personas tan empáticas como la que contaba Karen y voy a recibir rechazo. Eso es una realidad. Pero ese es el temor que la familia tiene que tener presente y que no lo limite, ¿verdad? Entonces mi postura fue, me duele, me molesta, voy a recibir miradas, pero expongo a mis hijos. Si voy a una piñata, voy con ellos. Si alguien me preguntó una vez, ¿y a ti no te duele ver que todos los chicos pasan a quebrar la piñata, recoger los dulces y tus hijos no pueden? Por supuesto que me duele. O sea, soy su mamá. Pero si yo normalizo esa situación o esa condición de ellos lo van a normalizar. Y hoy veo hacia atrás que fue bueno. Veo a mis hijos con corazones sanos. Ellos
no saben nombrar sus diferencias, ¿verdad? Afortunadamente hemos tenido y hemos encontrado ese lugar donde pudimos crecer como familia. Tuvimos un preescolar, un colegio más formal donde fueron acogidos, pero el tema es cómo yo como familia fuimos dándole, ¿verdad? Yo a mi familia nunca dejé que me dijeran, que los acuchucharan, es la palabra muy chapina, además. Y el famoso, ay, pobrecitos, no, O sea, la exigencia para ellos era como un niño neurotípico, por supuesto, teniendo presentes sus posibilidades, pero creo que eso es súper importante, Bárbara, lo que usted dijo, que yo como papá, como mamá, empiece a aceptar ese proceso, empiece a reconocerlo y aunque sea doloroso, acompañarlos, más si es una condición, ¿verdad? Y el tema del autismo, donde su mayor reto viene siendo la parte social, representa para mi papá también un reto mayor. Aún mayor, totalmente de acuerdo. Y la inclusión es para todos. La inclusión debiese, en el mundo ideal que estamos apenas construyendo, debiese de ser para todos. Debiese, es una cultura y no es un proceso, porque la realidad es que la inclusión debiese de ser una cultura. No es, yo siempre le digo a los papás, no se conforme con que le abran las puertas de este o aquel centro educativo, porque yo tengo un hermano especial, tengo un hermano con algunas diferencias en su desarrollo, y yo recuerdo muy bien cuántas veces no fuimos y lo encontramos jugando agua de chorrito en el jardín. Claro. Y probablemente mi mamá agradecida de que le habían dicho que sí en el preescolar. Entonces, si algo dolía, era pensar que nos teníamos que conformar con la idea de que al menos lo aceptaron. La realidad es que no es un favor. La inclusión, que tampoco se confunda ni con una situación de que te admitan la papelería, ni con un favor, ¿verdad? Es un proceso, es una cultura, es un proceso complejo, no es el mismo proceso para todos, y debiese de estar lleno de información, y más allá de darte un cupo y un asiento en la clase, debiese de ser los acompañamos, formamos equipo, nos educamos como centro educativo para poder atender las necesidades de este chico que usted nos trae, que eso ha hecho mucho Claudia en su labor también profesional. Se encarga de que las personas alrededor de los niños que son admitidos bajo su mando o su tutela tengan los maestros el conocimiento necesario para hacerle frente, ¿verdad? Entonces no es un favor. No es Claudia, seguramente esta experiencia de mamá revolucionó tu quehacer. Totalmente. Sí, tú ya, educadora especial, ya con un... O sea, ya la vida te había llevado y te había atraído hacia este tema, pero no, tu Karen, experiencia de hecho, como mamá, ¿qué fue esa revolución? Y ahí yo tenía otra línea de formación y otra línea de trabajo. A raíz de mis hijos es que busco especializarme. Pero sí soy maestra, me gradué y es mi pasión. No sé por qué había estudiado otra cosa, pero... ¿Qué había estudiado? Mercadeo. Entonces tenía una profesión ya como mercadeo, un puesto muy bueno como mercadeo, y cuando nacen mis hijos decido dejar eso de lado para dedicarme a ellos y regreso a estudiar para educación especial, psicopedagogía, consejería psicológica. O sea, voy mucho en la búsqueda, pero ha sido mucho el tratar de encontrar yo respuestas, pero esto me permite hoy día no solo pues la formación profesional que necesita uno, la parte teórica, sino la vivencial, de poder acompañar familias. Y resalto mucho lo que dice Bárbara, cuando un centro educativo abre las puertas a un chiquito con necesidades educativas especiales, el beneficiado es el centro educativo. Absolutamente. O sea, el foro que usted contó, Karen, es algo precioso, ese aprendizaje entre pares. O sea, mi niño con necesidades educativas especiales se va a beneficiar de ese aprender de mis pares. Es increíble lo que ellos logran avanzar, pero el resto de los compañeros va a aprender de tolerancia, va a aprender de respeto, va a aprender de perseverancia, sin que yo, centro educativo, se lo tenga que explicar teóricamente. Ellos lo van a vivir. Estamos formando, pensemos que al abrir las puertas estamos formando líderes que el día de mañana van a ser empresarios que van a tener esa visión, van a ser... Y no sabemos qué vueltas da la vida. Pero por supuesto, no alguien por ahí dice, la discapacidad es un espejo en donde yo no me quiero ver. Ninguno de nosotros nos queremos ver por supuesto en ese espejo, ¿verdad? Y es una frase fuerte. El rechazo. Es una frase fuerte, pero es realidad. Es realidad. Y honestamente, transformar este concepto de inclusión hacia la convivencia, porque pienso
Claudia, en tus hijos y en cómo los otros niños probablemente han sido parte de ayudarlos con su silla de ruedas. Total. Cómo estos muchachos están creciendo con esta posibilidad de sentir esa empatía. Y una de las cosas que creo que históricamente la discapacidad ha sufrido en la historia es, no sé cómo vincularme con esta persona, lo miro, no lo miro, me acerco, no me acerco, le hablo, no le hablo. Pero los niños que desde las primeras etapas están viendo a otro niño que requiere de apoyos específicos, ya para ellos es lo más natural del mundo. Es una diferencia más de todas las diferencias que tenemos. Porque si nos vemos aquí, somos 3 mujeres. Muy distintas. Sí. Sensibilizadas. Que estamos hablando de un mismo tema porque tenemos una experiencia muy similar cada una de nosotras. Y sin embargo somos totalmente diferentes. Y tus hijos gemelos, si los ves a uno y al otro, son totalmente diferentes. Sí, pero es eso, Karen. Mira, ahorita que usted habla, tantas experiencias que podría contar de cómo ha permeado no solo el que mis hijos estén o sus compañeros, sino otros chicos que he podido acompañar, anécdotas que cuentan las otras familias, ¿verdad? Y cómo ha sido trascendental, cómo los ha marcado. O sea, el tema de la inclusión es muy rico. Lo que pasa es que es un tema todavía que se está construyendo y todos, los padres, los profesionales, lo estamos co-construyendo, el centro educativo, cuando hablamos de actores o de quiénes son los que están ahí involucrados, pero el tiempo es súper importante saber. ¿Cómo hacer que permee en la escuela? Que es uno de los retos más grandes, porque lo primero que recibimos los papás es, no me lo traiga, porque nosotros no somos especializados. Sí. Y nosotros que sabemos que hay legislación, que es un derecho, que es un tema de derecho, sabemos que hay mecanismos, pero tampoco queremos que nuestros hijos nos les digan que no, nosotros queremos que nuestros hijos nos los reciban con amor. A ver, perdón, sale aquí el abogado del diablo. Perdón. A ver, yo creo que sí hay niños para colegios y colegios para niños. Yo creo que nuestras instituciones gubernamentales nos dieron la responsabilidad, pero no nos han educado. Y es real que hay estructuras académicas que son enormes, 5 secciones por grado, 25 niños por aula, maestros que no tienen la más mínima idea ni qué es un déficit de atención, mucho menos que es un autismo con dislexia, ¿verdad? Todos los acompañantes. Yo creo que sí es importante saber admitir o aceptar que hay centros educativos que físicamente y estructuralmente no van a ser aptos para un proceso de inclusión, aunque por obligación ante nuestras leyes debiesen de abrir las puertas. Creo que sí es bueno ser honestos y decir, o sea, tener un criterio como papá y como profesional en decir, este centro educativo no le conviene a su hijo, en lugar de pelear porque cualquier centro educativo sea, en este momento, a como estamos, ¿verdad? En un mundo en donde avancemos unas décadas más de educación y de trabajo en equipo, sí, pero en este momento, hoy por hoy, creo que sí es bueno ser honestos y decir, aquí sí definitivamente voy a ir por lana y voy a salir trasquilado, porque el problema es, a veces tratamos de empujar tanto a que nuestros hijos se adapten, y son unos circulitos así en el cuadrado, que entonces los terminamos dejando totalmente desequilibrados, muy lastimados. Una sobreexigencia. Sobreexigidos, porque de verdad nos cegamos con que X o Y centro escolar debiese de ser. Creo que hoy por hoy no es una realidad así. Y sí sabemos que existen estructuras físicas y organizacionales que no nos van a beneficiar. Pero las experiencias de éxito creo yo que también vienen a remover muchas cosas, ¿verdad? Totalmente. Por ejemplo, Claudia, ¿qué adaptaciones, qué adecuaciones se tuvo que hacer para que tus hijos estuvieran en la escuela desde las primeras etapas? Y me imagino que justo como lo hemos estado mencionando, ha sido de ir reajustando en cada etapa. Son etapas y... A ver, voy a primero responder esta parte de las adaptaciones estructurales o el centro educativo como tal. Mis hijos han tenido 2 centros educativos, el preescolar y el colegio de grandes, como le llaman. ¿Cómo le decimos? Sí, en ambos lugares creo que el factor o el común denominador ha sido una visión y un líder comprometido con la inclusión educativa.
Eso tiene que estar en la cabeza. Una buena cabeza. Una buena cabeza, pero una cabeza humana, una cabeza sensible, una cabeza que tiene también la visión que va esos 2 décadas adelante que dice Bárbara, donde esto va a ser una realidad. Es una realidad y una realidad necesaria. Entonces yo estoy preparando y recalco mucho, no solo los niños con esas necesidades especiales se benefician, sino el resto de la comunidad. Entonces, creo que el secreto es la cabeza, donde se pueda permear y cada uno de los elementos docentes, los elementos de coordinación, los elementos administrativos tienen que tener esa visión, porque eso me va a llevar ya, Karen, a que si hay una necesidad de construir una rampa para que sea accesible, lo van a hacer. ¿Qué pasó en el colegio de grandes de mis hijos? Ellos pues estuvieron habilitados a construir algunas rampas extras para que ellos pudieron hacer ajustes para que... ¿Y esa inversión la hizo el colegio? La hizo el colegio. ¿O se los pidieron a ustedes? No, la hizo el colegio. ¿Verdad? Eso es decir, ahí hubo transformación. Hubo transformación. Ya la mentalidad es otra. Ya, así como estamos atendiendo a estos niños, también otros chicos pueden venir con necesidades similares. Y abre puede la suceder puerta. En cualquier momento. Sí, pero esa es la parte como de administrativa o del docente. Pero volviendo un poco a la parte de mamá, ¿qué elementos son necesarios? Estar acompañado y yo misma estar preparada para afrontar eso. El tiempo, el timing de cada chiquito es particular. Bárbara ya lo mencionó. No puedo forzar un proceso. Tengo que estar abierto también y estar seguro que donde voy a llevar a mi hijo es el lugar adecuado, donde va a ser acogido, donde va a ser entendido, no es porque esa es una tradición de mi familia que todos hemos estudiado, o sea, voy hacia muchos escenarios que se puedan presentar, ni tampoco forzar, si este no es el momento, porque cada centro educativo tendrá sus solicitudes y yo creo que como común denominador, el chiquito sí debería tener las competencias mínimas para estar socialmente integrado al grupo, ¿verdad? No, eso llámese que no muerda, que no, o sea, por supuesto que un preescolar y demás, pero voy a que podamos ir como familia también visualizando y con nuestro equipo de profesionales, en el caso de Ceclidis, si nos acompaña, con ellos de la mano, ir identificando, dejarnos guiar, no comer ansias, no correr en el proceso, porque solo estamos presionando a los chiquitos. La idea es que sí sea lo más temprano posible en la vida, porque es más fácil que esa inclusión se permee como tal. O sea, yo ahora que miro a mis compañeros, a los compañeros de mis hijos son míos también, miro hacia atrás y veo cómo ellos se han ido adaptando a cada etapa de desarrollo, ¿verdad? Y ya ahorita, ya siendo adolescentes, hemos tenido que, y el colegio me apoyó en abarcar el tema ya de una manera más fría, hablar de un diagnóstico, responder preguntas que ellos ya como adolescentes se presentan. O sea, estar abierto a hacer eso, ¿verdad? No lo pude hacer yo porque era la mamá, pero voy a que tenemos que ir también acompañando a los compañeros del chiquito en la necesidad de información que van solicitando y van necesitando. O sea, hay muchos factores, pero lo esencial es una cabeza que tenga esa visión, un líder que tenga el corazón y la vocación genuina de hacer un cambio en Guatemala. Sí, el conocimiento y la información. Hasta la Biblia lo dice, ¿verdad? Sí. La verdad nos hace libres. Nos hace libres. De tal manera que el requisito número 1 es acercarnos como padres de familia y asegurarnos de si quien dirige ese centro escolar está permeable a ser capacitado, informarse, hablar de un diagnóstico, ¿verdad? Que no sea como nos ha pasado en ocasiones que dice, sí, pero preferiríamos no compartirlo con los demás padres de familia, preferiríamos no socializar el diagnóstico porque los niños, acuérdese que tengo otros 20 papás también en la clase y no todos, entonces eso no es inclusión. Y eso es jugar al te hago el favor, pero que nadie se entere. A que esté en el chorrito. Que esté por allá en el chorrito. Ajá, el nene del chorrito, correcto. Y estar capacitado supone también estar dispuesto a hacer adaptaciones y a hacer uso de las famosas adecuaciones curriculares. Así es. Que es muchas veces un tema sensible. Muy difícil. Un tema sensible en los colegios. Supone conocimiento, supone un poquito de trabajo extra. Bastante trabajo extra. Y supone compromiso. Sí. Hoy por hoy, lastimosamente, desde donde yo lo he visto, podría contar con los dedos de una única mano los casos en los que el centro escolar ha asumido
elaborar las adecuaciones para nuestro chico con una condición de TEA, dentro del espectro. Contados con los dedos de una mano en estos 20 años. La mayoría, como ha funcionado, es, llega el chiquirrín, ¿verdad? Entra regularmente preprimaria, preparatoria o primer grado, se le hace un examen de medio ubicación y entonces, ¿qué es lo que sucede? La familia tiene que contratar a alguien para poder hacer esas adaptaciones que se supervisen, el colegio las aprueba y se adaptan, ¿verdad? Por supuesto, esto es bolsillo de los padres de familia. Extra. Entonces, ahí es donde quedamos, de verdad marginamos muchísimo al sector público, porque ¿quién tiene económicamente la capacidad de pagar algo así? Pagar una maestra que te da todas las adecuaciones y además la maestra que va a llegar acompañando al niño, ¿verdad? Se vuelve como pagar 4 colegiaturas en una. ¿Quién tiene acceso a eso? Ahí es donde estamos todavía súper limitados y la realidad es que los casos de éxito casi siempre son familias que tienen posibilidades económicas de hacer todos esos pagos y mamás que además se vuelven gestoras de todo el proceso. Claro. En ese punto estamos hoy por hoy en nuestra bella Latinoamérica. Ese equipo, esos actores esenciales, ¿quiénes serían? Padres de familia. Pensando en que no todas las familias tienen acceso precisamente a estos 4 colegiaturas que usted mencionaba. ¿Quiénes serían los actores esenciales para que un proceso de inclusión pudiera realmente llevarse a cabo? Gasolina número 1, mamá y papá, ¿verdad? Mamá y papá comprometidísimos. Un centro escolar permeable, aunque no tenga todas las respuestas, ninguno tiene todas las respuestas, esa es la realidad, ninguno. Se van descubriendo muchas veces en el camino, pero un centro escolar con la capacidad de hacer estas adaptaciones y un psicopedagogo o director, porque muchas veces el director funge como psicopedagogo en las áreas más públicas, ¿verdad? Que esté dispuesto a sentarse y decir, hacemos estas y estas adaptaciones. Y si el niño recibe intervenciones terapéuticas extracurriculares, el apoyo de los terapeutas se vuelve muy valioso para estrategias de, miren, utilicemos esto, como hablábamos en algún momento con Carol, ¿verdad? Utilicemos este tablero de comunicación o hagamos estas fichas, llevemos estos pictogramas, adaptemos este material de forma visual, Los terapeutas tienen mucha riqueza al trabajar uno a uno con el alumno. Yo diría que ahí lo veo de esa forma, hay como un triángulo en donde los padres se vuelven como un puente entre el colegio y el equipo terapéutico, pero también el equipo terapéutico se vuelve una especie de mediador entre el colegio y los padres. Sí. ¿Cierto? Es como algo que tiene que funcionar bastante equilibrado, siento yo, en donde de verdad se pueda ir haciendo una especie de danza que vaya funcionando. Y fíjense que unos datos del Ministerio de Educación dicen que el 5% de los niños menores de 17 años tienen alguna discapacidad. Es decir, estamos hablando de un 5% de niños menores de 17 años que tienen la necesidad de ser incluidos en todo el sistema educativo. O sea, que un dato importante. En un grado donde hayan 100 alumnos, entre 94 y 100, porque cada sección tiene 24 en promedio en un centro educativo regular, ¿verdad? Hay 4 secciones de 24, 25, son 100 en promedio. Hay 5 chiquitos, o sea que al menos hay uno. Debiesen de, con porque algún tipo de necesidad educativa. El reto es, ¿llegan estos niños a la escuela? ¿Van realmente a la escuela? ¿Están siendo tomados en cuenta? O sea, muchas cosas, y por eso creo yo que es súper importante estos espacios. Y el deseo y el anhelo de Te Acompaño desde la experiencia y de este podcast es precisamente esto, es darles elementos de respuesta a todos los padres que se están preguntando, ¿mi hijo puede o no estar en la escuela? ¿Mi hijo debe o no estar en la escuela? Y para eso estamos. No se pierdan nuestros próximos episodios porque vamos a seguir hablando de estos temas interesantes que son de su interés. Estamos acá y seguimos con Bárbara y con Claudia hablando precisamente de la importancia de la inclusión educativa. Y Claudia, usted es educadora especial. Sí. ¿La educación especial sigue o no
siendo una opción o debemos de siempre pensar en incluir a nuestros hijos en el sistema regular? Creo que otra vez voy un poco y resalto mucho lo que decía Bárbara. Tengo que conocer a mi hijo. Si me pongo en mi rol de profesional, hay algunos chiquitos que quizá no es el momento ideal para integrarlos, que se benefician más de una atención uno a uno, de espacios más especializados. Va a llegar un momento en que puedan hacer la transición, o es una inclusión que se va a buscar más en la vida adulta o juvenil, o sea, en la vida social. La parte social, cómo suplirlo, ese tipo de competencias. Pero actividades deportivas. Hay muchos espacios donde yo puedo favorecer. Lo que pasa es que tenemos la idea que solo es el colegio. O sea, el colegio es lo ideal. Pero creo que ahí está el punto, ¿no? Hay que muchos inclusión espacios. no es solo ir al cole. No solo es el colegio. Y la inclusión empieza en casa. Empieza desde que yo, como familia, empiezo a abrirme, a darle mi espacio, a reconocer, a nombrar las cosas como son y a permitirle al mundo que conozca a mi hijo y que mi hijo conozca al mundo, ¿verdad? Entonces, esa inclusión tiene que partir sí o sí de casa. Entonces, ahí es como un espacio donde yo tengo que analizar y vuelvo mucho a cómo lo estoy viviendo, cómo lo estoy manejando yo personalmente. Esto lo que hablaba Bárbara de las madres solteras, cobra demasiada importancia cuando hablamos, si ellas tienen la carga del cuidado, muchas veces de la provisión primaria, de la gestión, de tocar puertas y demás. Entonces, creo que este punto y este tema da para mucho, pero el primero y el más importante sería entender yo si mi hijo ya está listo. Y me puedo acompañar de profesionales como Bárbara y su equipo que me pueden guiar a entender si es el momento ideal. O qué estructura es la que más favorece. La que más favorece también. Es un tema bien sensible, ¿verdad? Muchísimo. Es un tema súper sensible. Yo me recuerdo, hace algunos años escuché a una docente de educación especial de la San Carlos que les lanzó este reto a sus estudiantes y era repensar realmente cuál es el rol del educador especial. Si sostener estos espacios de educación especial o si precisamente ser gestores. Y pensar en estos procesos de transición en donde equipamos a los chiquillos y eventualmente, una vez adquiridas ciertas destrezas, ir transicionando a los espacios de educación regular, porque lo que sucede es que los niños se quedan en educación especial. Ese creo yo que es uno de los retos más grandes. Y se quedan en el espacio de educación especial y probablemente con oportunidades muy limitadas de participar en otros espacios. Totalmente. Ahí el tema es que necesitamos en este camino que estamos apenas empezando a labrar, porque sí estamos todavía a mucho tiempo de lograr ese sistema que realmente sea inclusivo. Creo que un concepto que hay que traer ahorita acá sobre la mesa o en esta conversación en el sofá es que la inclusión debe de ser altamente flexible. Porque cuando uno, primero, no abarca solo centro escolar. La inclusión es vida social, es vida ocupacional, ¿verdad? Recreación, es familia, es colegio. Y segundo, que el sistema o un programa de inclusión no es exclusivamente cómo le hago para que mi hijo entre al aula regular con los otros 25 chicos. Hay muchas estructuras coeducativas que permiten un programa de inclusión y hay formas de hacer inclusión. Lo que sucede es que estamos todavía en una etapa culturalmente muy rígida, tanto los padres como los centros educativos, ¿verdad? En donde visualizamos o tal vez perfilamos la inclusión como que él vaya con los demás 25, 30 niños todo el día a recibir las mismas clases que reciben todos los chiquitos. Y yo de verdad veo que si realmente flexibilizamos el concepto de inclusión sería mucho más fácil. Lo que pasa es que requiere más trabajo y requiere educarnos más. Pero hay instancias coeducativas, como por ejemplo, algunos chicos podrían ir 2 o 3 veces a la semana al centro escolar regular, ¿verdad? En donde se hace esta función de inclusión y tener 2 o 3 días de trabajo personalizado en la semana, en donde se pulen las habilidades que no se pueden pulir en el entorno de los 24 o 25 chicos, pero aprovecho el grupo de los 24 o 25 niños los 3 días que voy para
estar, por ejemplo, en las clases más prácticas, o tal vez si es muy hábil en la matemática o muy hábil en robótica. Tengo ahorita un chico que es pilísimas en robótica y en matemática. Detesta educación física. No puede ver al profesor de educación física porque es una relación de amor-odio bien interesante. Entonces, claro, este chiquitín hace su parte física de forma individual y recibe robótica y matemática. Es el niño más feliz. La maestra se disfruta este chiquirrín, ¿verdad? Está con niños más grandes que él en la clase de robótica, pero ¿verdad? Entonces no necesariamente tiene que estar 24/7, o sea, hay que flexibilizar ambos lados. Tanto los padres de familia podemos pensar en esquemas más flexibles como el centro educativo, pero eso hoy por hoy es un reto gigante y empieza con educarnos de qué condiciones existen, cómo podemos hacer para flexibilizar el currículo y de verdad que nuestro gobierno piense en una educación mucho más integral para las instituciones, porque tenés a la maestra con toda la obligación y responsabilidad del mundo, pero no tiene la educación para hacerlo. Sí. Entonces nos tiraron la responsabilidad, pero no nos han tirado el salvavidas, no nos han dado el recurso, no sabemos nadar, no sabemos patalear, nada. Y a mí me ha tocado dar charlas a maestros del Ministerio de Educación, de las escuelas públicas, y de verdad, he visto a las maestras que se les rodan las lágrimas. Claro, de frustración. Es decir, hay vocación, hay deseo. Hay vocación. Pero no hay las herramientas, no tienen los elementos. Y hay mucha frustración de parte de los maestros. Y eso de verdad que no se vale, creo yo. Así que necesitamos movernos a programas que sensibilicen, que eduquen, pero no solo a los padres, a los centros educativos en general, porque hasta los más prestigiosos carecen de la información. Es que es una vocación especial, Bárbara, lo que usted dice. Además de esa vocación es el estar comprometido, porque va a exigir a mí, puedo estar en la institución más prestigiosa y que me den todos los recursos, pero si yo no tengo el compromiso, no tengo la vocación, no lo voy a hacer. Y están las otras historias, como dice Karen, que no tiene los recursos, pero quiere hacerlo. Y de verdad, uno como padre agradece. Yo tengo el nombre y apellido a las personas en mis oraciones, desde los líderes que formaron esos proyectos hermosos hasta las maestras que han acompañado a mis hijos, donde han trascendido. Y he visto la riqueza de cuando ellos quieren hacer un cambio en la vida. Entonces sí se puede, pero necesitan los maestros tener esa vocación extra, ese sentido de la vida extra especial. Y hoy, ¿quién está educando a esos maestros que están teniendo éxito? Los padres de familia. Los papás están pagando por educar a los centros escolares para que se les abra las puertas a sus hijos y les hagan el favor de inscribirles. Y ahí un poco lo que pasa es que si no tenemos un sistema educativo o un tema de gobierno que nos sustente, o sea, hablemos de yo, y me pongo mucho como mamá, el centro educativo me ofrece a mí igualdad de condiciones en cuanto a cuotas y demás que a cualquier chiquito, ¿verdad? Pero yo sé que mi hijo para ellos recarga y demanda muchísimo más que cualquier chiquito. Entonces lo que hacen los centros educativos es buscar los apoyos con los padres de alguna manera para que se beneficie el resto, no solo que eduque a mi docente, sino es generalizarlo. Entonces es un trabajo de comunidad. No hay incentivos al centro educativo no hay ningún tipo de... quiera hacer o que esté llevando un proceso de inclusión. Al contrario, hay desincentivo, porque de hecho lo que yo veo comúnmente es que los centros escolares tratan de mantener el programa de inclusión como detrás de lo que pueda presentarse ante el Ministerio de Educación, porque lo presentas ante Mineduc y ¿qué es lo que pasa? Empieza el montón de exigencias para las que no estás capacitado y tampoco, entonces no incentiva, o sea, el sistema no incentiva la inclusión hoy por hoy, ¿verdad? Porque nada más se reporta y vienen un montón de exigencias complejas que los centros educativos no saben manejar, entonces pasa tras bambalinas ese te lo acepto con el proceso de inclusión y entonces los padres de familia tienen que asumir todos los costos, ¿verdad? Pero una cosa súper interesante que Claudia mencionabas y que es absolutamente cierto es cuando la institución está dispuesta a dejarse educar y comprende que este conocimiento, esta información y estas adaptaciones que van a hacer no solo benefician a este niño, sino benefician al grupo completo.
hay transformación increíble y me parece que eso debería de ser algo que deberíamos estar hablando con más frecuencia, porque sí, es cierto, en algún momento puede suponer un poquito más de trabajo para el maestro, para la institución educativa, etcétera, pero esto va a beneficiar a todos, le va a facilitar el aprendizaje también a los otros chiquitos y probablemente hasta van a avanzar mucho más rápido. Sí, es una cosa tan sencilla, Karen, como los pictogramas, ¿verdad? El tener una agenda visual en el pizarrón. Lo estoy haciendo por el chiquito que tiene TEA, que está dentro del espectro autista, pero se beneficia el resto del grupo. Es algo que tiene el colegio que tener esa visión y los padres también ser receptivos, pero es una labor todavía que nos acompaña a todos. La idea es como ir abriendo estos espacios. Gracias a la oportunidad también de compartir mi experiencia con mucha humildad, pero creo que si vamos siendo más certeros en cuanto a nuestras decisiones, en cuanto también que sea el tiempo exacto, que sea el lugar, el momento, la metodología, todo, vamos a ir teniendo resultados más positivos. Y un ambiente adecuado, me refiero, cuando hay un ambiente hostil, cuando hay negación, cuando los maestros que se sienten incapaces, esto impacta muchísimo a nuestros niños con autismo, ¿no es cierto? Total. A cualquier chico que está cursando dentro de cualquier diferencia en su desarrollo, en su aprendizaje, tiene un impacto gigante. Hay que ver lo que es que te llamen por tu nombre unas 25 veces en el día y llegar a la casa. Bárbara, siéntese, Bárbara, otra vez, Bárbara, mire, Bárbara. Y luego en el bus, ¿verdad? Bárbara, siéntese, Bárbara, cállese, Bárbara, mire. Sí. Y llegas a la casa, o sea, ¿qué tarea quieres hacer? ¿Qué motivación ¿Qué motivación hay para regresar al otro día, verdad? Si no hay esa vocación, ¿verdad? Y esa apertura, porque la monitora del bus no sabe que esto es y que no es autismo, porque la maestra lo que quiere es que yo rinda exactamente igual que todos los demás, pero sin ninguna estrategia. Es bien agotador para nuestros neurodiversos un día escolar. Claro. Hay que ver lo que es estar ahí parados. Hay que ponerse un poquito de ese lado, ¿verdad? Hay que retirarse un poquito y observar. Sí. Mensajes finales, Barbarita, desde su experiencia, desde su rol, desde estos acompañamientos que usted está hecho, Seclidi hace acompañamientos, capacita instituciones educativas, capacita maestros, capacita a los papás también para poder hacer todo este rol de intermediarios. ¿Qué mensaje le daría usted a esas familias, a esos colegios que ojalá tengamos colegios e instituciones educativas que nos estén viendo y que se estén inquietando por este tema también, que han dicho no muchas veces, pero que por temor, por supuesto, por falta de elementos, por falta de herramientas. Sí, yo les diría, la inclusión no es un concepto rígido, la inclusión no es ir al colegio, la inclusión es un concepto bastante complejo, muy flexible. Podemos jugar con fórmulas, no tiene que ser, entonces quiere decir que me lo va a traer todos los días, todo el día, para todas las... Podemos jugar con fórmulas que hagan aproximaciones y que al final del día terminen siendo historias más exitosas que querer meter el círculo en el cuadrado, porque ahí es donde estamos muchas veces atorados. Hay buenas intenciones, pero hay mucha rigidez y ese formato rígido no permite, ¿verdad? Hay ciertas conductas preacadémicas que un alumno con autismo debe de tener. No solo es que nos abran las puertas del colegio, hay ciertas conductas preacadémicas que debemos de procurar, como por ejemplo el seguir instrucciones durante cierta cantidad de minutos mínima, ¿verdad? El poder comunicar ciertas necesidades básicas también, la preparación con ir al baño, a veces es necesaria, depende del tipo de institución, ¿verdad? El poder contar con un sistema de comunicación también es importante, o sea, cómo se está comunicando tu hijo. Es mentira mucho, y perdón si voy a tirar de cabeza a alguien, pero mucho pediatra le dice a uno, métalo al colegio para que hable. No es cierto, va a entrar al colegio a morder, porque como no puede hablar, se va a comunicar. Claro. Y entonces no me diste la pelota,
¿verdad? Y entender que Entonces, lo que usted acaba de decir claramente, entender que eso es comunicación. que eso es comunicación. Es comunicación, hay un deseo de transmitir, de trasladar algo que estoy Urgencia, sintiendo, sí. que me está sucediendo, algo que no sé cómo decir, estoy comunicando. O sea que con ir al cole no se resuelven, el colegio tampoco es la panacea de todas las necesidades terapéuticas de un chico. Esto requiere mucho trabajo, para algunos más que para otros, ¿verdad? Hay nenes que tienen un desarrollo bastante favorecido, digamos, y hay otros que de verdad las complejidades son fuertes. Entonces es importante entender que el niño tiene que tener ciertos requisitos conductuales, sensoriales y de desarrollo preacadémicos, no es tirarlos al agua para que aprendan a nadar, ¿verdad? Y hacer equipo. Y regularmente yo sí insto a las mamás, a los padres de familia, en general pareja, a que sean los líderes de empezar esa comunicación, triangular esa comunicación, porque si el padre no tiene la apertura, nadie más la va a tener. Si papá está tratando de tapar con un dedo el sol, todo el mundo se va a hacer el desentendido, ¿verdad? Pero si papá y mamá son frontales, son abiertos, y si aquí necesitamos esto, por favor comuníquense, todo el mundo va a fluir mejor y eso es necesario. Y yo creo que usted lo decía, ¿verdad? Procurar estas experiencias de éxito. Así es. Las pequeñas experiencias de éxito, lo hablábamos también en el episodio anterior, las pequeñas experiencias de éxito disponen al niño a querer regresar, a querer seguir aprendiendo. Eso es una cosa que tenemos que tener en mente. ¿Por qué no instalar al niño de lunes a viernes 5 horas? ¿Por qué pequeños momentos, pero pequeños momentos de éxito? Para que él desee realmente regresar y se despierte esta motivación hacia el aprendizaje. Usted lo ha vivido recientemente, no se necesita que vayan todos los días, todo el día. Se han hecho procesos así. Sí, totalmente. Recientemente. Sí, lo he vivido como educadora especial, ver esos procesos y son tan exitosos como los otros. Lo ideal de los dos mundos y muchas necesidades va a ser el estar incluido en un grupo, pero también el tener esos espacios uno a uno, donde el colegio no va a poder cubrir esa necesidad de una terapia de lenguaje, de una organización sensorial específica, o sea, cosas que sí necesitan un espacio uno a uno. ¿Mensaje para las mamás? Para las mamás, que la inclusión empiece en mi corazón. Creo que va mucho a reconocer cómo está mi corazón, qué tanto he aceptado la condición de mi hijo, que me va a permitir y me va a preparar para afrontar ese mundo a su lado. Es una reflexión importante que todas como mamás tenemos que hacer. Y este proceso de duelo hay que nombrarlo como tal, no es un proceso lineal ni que cierra su etapa a esa mágica aceptación. Cada etapa de desarrollo de nuestros hijos trae aperturas nuevas que tenemos que ir a afrontar. Entonces creo que la inclusión empieza en nuestro corazón, en nuestra familia y ahí vamos. Excelente, muchísimas gracias. Se ve que se aprende a las papás más que absolutamente, sí. Gracias Claudia, gracias Barbarita. Gracias. Y gracias a todos los que nos acompañaron en este tercer episodio. Vamos a estar de vuelta en 15 días, no se pierdan nuestro siguiente episodio y déjennos sus comentarios, que estamos acá para acompañarlos. Vamos a tratar de responderles si tienen también algunas preguntas, así es que pues seguimos adelante. Muchas gracias. Gracias.